En la noche en que el mundo entero se detuvo, no fue por un gol, no fue por una jugada brillante, ni por una polémica más. Fue por silencio, demasiado silencio en la casa de un hombre que siempre vivió al límite del ruido. Y cuando el silencio tocó a la puerta, él no respondió. Era como si el destino hubiera hecho la última sustitución y sacado del campo a quien nunca supo jugar en silencio. Mi nombre es Vincent, y lo que van a escuchar ahora no es solo sobre fútbol. Es sobre una vida que parecía escrita a mano, con prisa, y terminó como un garabato inacabado. Diego Armando Maradona nació lejos de los reflectores. Ahí, entre polvo, callejones y alcantarillas abiertas, creció un niño con una pelota y un don. Villa Fiorito, un lugar donde la esperanza cuesta caro y el talento generalmente muere temprano. Pero Diego no. Con 9 años ya hacía cosas con la pelota que nadie sabía explicar. Regateaba como si fuera un juego, se reía cuando recibía golpes, jugaba como si fuera el último partido de su vida, siempre. A los 16 debutó como profesional en Argentinos Juniors. No era solo bueno, era diferente. Y el mundo comenzó a mirarlo. La consagración llegó cuando vistió la camiseta de Argentina en la Copa de 1986. Fue ahí donde nació el mito definitivamente. En el mismo partido, Diego hizo 2 goles que entraron para la eternidad, uno con la mano y otro que nadie jamás olvidó. 5, 6, 7 adversarios en el suelo y él regateando como si danzara. Llamaron a eso el gol del siglo, pero para mucha gente aquello fue más que fútbol. Fue una respuesta, una especie de venganza poética contra la soberbia, contra el poder, contra el mundo que siempre quiso ponerlo en su lugar, y él no aceptó el lugar que le dieron. Nunca lo aceptó. Solo que fuera del campo era como si Maradona perdiera el control o como si nunca hubiera intentado tenerlo. Fiestas, excesos, decisiones impulsivas, compañías cuestionables, amigos que no eran amigos, madrugadas que parecían durar días. El cuerpo poco a poco comenzó a cobrar, la mente también, y la prensa, que antes lo aplaudía, pasó a cazarlo. La caída llegó despacio, pero fue pública y dolorosa. En los últimos años, Maradona aún buscaba algún tipo de paz. Entrenaba equipos pequeños, daba entrevistas extrañas, aparecía con el habla arrastrada, pero aún así la mirada seguía siendo la misma, desafiante, desconfiada, como quien sabe que nadie entiende lo que siente. En noviembre de 2020, pasó por una cirugía en el cerebro, algo delicado pero que parecía haber salido bien. Volvió a casa, internación domiciliaria, silencio, y ahí, el 25 de noviembre, lo que nadie quería escuchar se volvió titular. Maradona ya no respiraba. Estaba solo en casa, en una cama cualquiera, con los ojos cerrados y el teléfono sin llamadas. El mayor jugador de fútbol de su generación tuvo un final común, silencioso, lleno de preguntas. La autopsia llegó rápido. Se necesitaban respuestas. El dictamen fue objetivo. Insuficiencia cardíaca aguda y edema pulmonar, sin traumas, sin sustancias prohibidas, sin indicios de crimen. Aparentemente, el cuerpo simplemente se detuvo. Pero quien conocía a Diego sabía que nada en él se detenía simplemente. Lo que vino después fue aún más turbulento. Familiares acusando al equipo médico, amigos diciendo que estaba abandonado, médicos defendiéndose, diciendo que siguieron los protocolos, enfermeros siendo escuchados en declaraciones. Uno de los forenses tuvo que explicar cada detalle del cuerpo de Diego a abogados, a jueces, a quien no sabe lo que es cargar un mito en brazos. El cuerpo de Maradona estaba quieto, pero lo que él representaba aún gritaba. No tardó. La conmoción dio lugar al reclamo y el luto se volvió litigio.
La familia de Maradona no aceptó la versión simple de que él simplemente se fue. Lo que ellos veían era abandono, negligencia, una serie de errores que sumados costaron lo que ninguno de ellos estaba preparado para perder. Se abrió una investigación larga, dolorosa, expuesta en los medios como un espectáculo que él mismo odiaría ver. Médicos, psicólogos, enfermeros, coordinadores de la internación domiciliaria, todos fueron llamados. Todos dieron versiones diferentes de lo que pasó. El foco de la acusación era claro. ¿Por qué Maradona estaba solo en una casa sin desfibrilador, sin cuidados intensivos, apenas semanas después de una cirugía en el cráneo? ¿Por qué no había un cardiólogo permanente? ¿Por qué se ignoraron las señales de alerta? Nadie supo responder con certeza, o tal vez nadie quería. Mientras tanto, los ojos se volvían hacia uno de los documentos más fríos y al mismo tiempo más definitivos de cualquier vida: la autopsia. Ahí estaba el cuerpo de Diego, descrito en detalles técnicos: peso, estatura, marcas quirúrgicas, el corazón dilatado, los pulmones pesados, el hígado, el páncreas, todo documentado. Se reportó que la causa inmediata del paro fue insuficiencia cardíaca congestiva agravada por un edema pulmonar agudo. Ninguna señal de violencia, ninguna sustancia ilícita, pero había medicamentos, muchos ansiolíticos, antidepresivos, sedantes, medicinas para dormir, todos con prescripción, todos en dosis que aisladamente no parecían alarmantes, pero juntos creaban un ambiente interno de riesgo, un cuerpo ya cansado, sobrecargado, anestesiado, demasiado. El médico forense, experimentado, metódico, acostumbrado a no alterarse, tuvo que explicar para las cámaras lo que sus ojos vieron en la mesa fría. Un corazón con más de 500 gramos, demasiado pesado, literalmente. Ese era el símbolo final de una vida vivida con demasiada intensidad y demasiado poco control, pero ni el dictamen completo trajo paz. Por el contrario, el dolor de la pérdida se mezcló con la rabia. Y cada hermano, cada hija, cada ex compañera pasó a tener una teoría. ¿Quién se equivocó? ¿Quién dejó que pasara? ¿Quién realmente estaba a su lado y quién solo fingía? La justicia siguió su curso, pero en silencio, lejos de los periódicos. Lo que realmente se partía era una familia y un país entero que por primera vez tenía que aceptar que su mayor ídolo no era inmortal. Mientras tanto, afuera, mucha gente aún no sabía cómo lidiar. Homenajes brotaban en cada rincón de Argentina. Altares improvisados en las calles, murales con frases como «Gracias, Diego», estadios enteros en silencio, niños llorando sin saber bien por qué. Se decretó luto nacional. 3 días. 3. Pero la sensación es que ni 30 años serían suficientes para absorber esa ausencia. La muerte de Maradona no fue solo el fin de una vida. Fue el fin de una era, el fin del tipo de ídolo que ya no existe más. Fallido, humano y aún así insustituible. En la cultura popular se volvió casi una entidad, tatuado, canonizado, exaltado como una mezcla de santo y rebelde. Pero lo que más asustó a mucha gente fue darse cuenta de que ni siquiera él escapó del abandono. Un hombre que encantó a miles de millones, pero que murió rodeado de pocas voces y ninguna presencia. A veces, el verdadero fin no llega con un shock, llega con un olvido gradual, llega con la soledad donde debería haber cuidado. Y ahí, en ese cuarto, en esa cama, Diego no tuvo un final digno de rey. Tuvo un fin real, crudo, común, como si la vida en un último regate hubiera mostrado que nadie está por encima de la fragilidad humana, ni siquiera el más grande. Hoy, las investigaciones aún reverberan. Algunos médicos fueron acusados por negligencia, otros siguen defendiendo sus conductas y el caso permanece abierto en algunas instancias.
Pero tal vez nunca haya un veredicto que resuelva todo, porque lo que se perdió con Maradona no fue solo un jugador, fue una forma de creer en lo imposible. Fue una era en que un solo hombre podía cargar en los pies la esperanza de un país entero. Y cuando ese hombre cayó, no había nadie ahí para sostenerlo. Algunas historias no tienen villano claro, ni final cerrado. Solo dejan la pregunta: ¿quién cuidaba del hombre mientras el mundo entero veneraba al mito? Diego Armando Maradona regateó todo. Regateó el hambre, la derrota, el prejuicio, el poder. Regateó hasta la lógica, pero nadie regatea el tiempo. Y el último regate tal vez haya sido contra él mismo. Quien ve la belleza de un cuerpo listo para la despedida no imagina lo que vino antes del maquillaje. Pero lo que yo vi ese día, lo que yo hice, nunca debería haber aceptado ese servicio. Me llamo Eliseo. Trabajé toda la vida como tanatopraxista aquí en la región del interior de Minas. Ya estoy jubilado hace unos años, pero de vez en cuando aparece un llamado por fuera, ¿no? Y como es un servicio que conozco y he hecho toda la vida, cuando la persona es conocida o el caso es delicado voy, ayudo como puedo. Ya preparé cuerpos en borde de carretera, en galpón de finca, en casa con niños llorando al fondo. Ya he visto muchas cosas. Pero lo que pasó en Córrego Seco, eso no se me sale de la cabeza, ni con rezos. Córrego Seco es un lugarcito demasiado pequeño para estar en el mapa. Un poblado, ¿sabes? Queda a casi 1 hora de aquí y la carretera que lleva hasta allá no está asfaltada, no. Todo de tierra batida, monte a los 2 lados y casas esparcidas, cada una a unos 500 metros de la otra. Gente simple, pero acogedora. Solo que ese día ni el viento pasaba bien. Quien me llamó fue Marlene, mujer que conocí cuando aún éramos jóvenes, de esas amistades de juventud que la vida separa. Me llamó de la nada, voz entrecortada, diciendo que el marido había muerto de repente y que no había nadie ahí cerca para preparar el cuerpo. Le pregunté, ¿llamaron médico? Respondió, no hay, aquí no hay nada, solo quiero que él vaya en paz. Debería haber dicho que no. Pero cuando uno carga este oficio por dentro, decir no a quien está de luto pesa demasiado. Tomé mis cosas, las puse en el carro y fui. Llegué allá, ya era casi de noche. La casa era de esas bien simples, piso de tierra batida, veranda con banco de madera, un silencio que daba para escuchar el crujido de mi propia suela. La puerta del frente ya estaba abierta. Marlene me abrazó sin decir palabra, solo señaló hacia el cuarto. El cuerpo estaba ahí, extendido en una cama de hierro, cubierto con una sábana blanca, sin mosquitero. El calor era fuerte, y aún así, no había ningún olor. Eso me trabó por dentro. Lo primero que me llamó la atención fue el color de su piel. Un hombre joven aún. Debía tener unos 40 y tantos, pero estaba demasiado pálido. La piel lisa, estirada, como si hubiera sido planchada. Estaba demasiado frío para el tiempo que había pasado desde la muerte. Lo más extraño era la expresión en el rostro, los ojos entreabiertos como si hubiera sido tomado por sorpresa, y la boca parecía sonreír, pero una sonrisa dura, forzada, fija. Ahí ya sentí que había algo malo. Pero seguí, comencé a montar las cosas que había traído. Era un trabajo improvisado, sin las condiciones ideales, pero ya lo he hecho así antes. Usé los materiales de campo que siempre llevo para situaciones así. Comencé el proceso de limpieza y, una vez más, la sangre no estaba coagulada. Eso era imposible. El cuerpo ya debía tener más de 24 horas, pero la sangre corría como si hubiera muerto hace 1 hora, sin olor, sin color fuerte. En la parte de la cavidad abdominal, cuando comencé a drenar, percibí otra cosa absurda. Los órganos estaban limpios, limpísimos, sin acumulación, sin putrefacción. Parecían haber sido lavados, pero de adentro hacia afuera. Eso no existe. Pensé en envenenamiento, pensé en alguna toxina, pero no se podía saber.
Terminé lo que pude hacer con lo que tenía. Cerré todo como manda el procedimiento. Ajusté la ropa, peiné su cabello. Marlene había separado una camisa social azul clara, planchada. Y ahí vino lo peor, el rostro. Siempre lo dejo para último. Es la parte que más me exige, porque es ahí donde la familia mira, donde se despide. El rostro es donde vive la nostalgia. Pero cuando comencé a trabajar ese rostro, fue cambiando. No es exageración, no. Es como si la simetría comenzara a aparecer. La mandíbula se definió más. La nariz pareció alinearse. Los ojos, aunque cerrados, parecían más suaves, y la boca. Esa media sonrisa se mantuvo, solo que ahora parecía sincera, como si fuera la sonrisa de alguien que murió en paz. Y fue en ese momento que entró Marlene. Se quedó mirando en silencio, pasó la mano por su brazo y dijo muy bajito: «Ahora está como siempre quise que fuera». Esa frase la recuerdo palabra por palabra, y hasta hoy, si cierro los ojos, la escucho del mismo modo. No soy de meterme en historias de otros, pero aquello me atravesó. No era solo dolor, no era solo luto, era otra cosa. Era alivio, como si esa muerte hubiera corregido un error de años. Entregué el cuerpo listo, me quedé hasta que llegó el ataúd y ayudé con el velorio. Fue simple, poca gente, nadie lloraba alto. La mayoría parecía más curiosa, como si quisieran ver de cerca a ese hombre que en vida no llamaba la atención, pero muerto parecía otro. Volví a casa con el pecho apretado. Traté de dormir. No pude. Al día siguiente me levanté temprano, fui hasta mi maleta, abrí los frascos de fijador y revisé todo de nuevo. No había error. Había hecho todo bien, pero aún así algo no cuadraba. Ese cuerpo no parecía el mismo del inicio. Y comencé a pensar, ¿será que somos nosotros quienes modificamos al muerto? ¿O será que hay muertos que solo muestran lo que eran después de que se van? Después de ese trabajo en Córrego Seco, volví a mi rutina, o al menos lo intenté. Pero no hubo una noche en que no pensara en el rostro de ese hombre. No era culpa, no era miedo, era extrañeza, una sensación de que algo había pasado ahí que yo no entendí. Pasé los días quieto, haciendo mis quehaceres aquí en casa, respondiendo algunos mensajes de familias de la región, pero sin tomar ningún servicio. Estaba en silencio, un silencio que no venía de afuera, sino de adentro, como si hubiera abierto un cajón que no debía. Comencé a recordar detalles que solo vinieron después. El modo como el cuerpo parecía suave, aún con las venas reventadas por dentro. El olor que no existía. Eso me molestaba más que todo. Todo muerto tiene un olor. Aunque sea leve, aunque sea disimulado, aquello ahí era la ausencia completa. Ni una hormiga en la esquina del colchón había. Y la frase de Marlene: «Ahora está como siempre quise que fuera», se quedó girando dentro de mí. Me preguntaba, ¿quise que fuera qué? ¿Muerto o bonito o en paz? Una semana después, un jueves de sol seco, recibí una llamada de doña Ina de un poblado ahí cerca de Córrego Seco. Una niña había muerto ahogada. El cuerpo estaba siendo velado en la orilla del río, en una estructura improvisada, y pidieron si yo podía ir a hacer los cuidados finales para que la madre tuviera valor de mirar a su hija una última vez. Ese tipo de pedido no se niega. Aun con todo aún reciente en mi cabeza, arreglé mi caja, la puse en la camioneta y fui. La carretera era la misma, solo monte, polvo y esos postes con alambre torcido que parecen abandonados. Llegué alrededor de las 4 de la tarde. El sol daba de lado, reflejándose en el espejo de agua del río, y el calor parecía más denso de lo normal. Fui recibido por un muchacho joven que me llevó hasta el galponcito donde estaba el cuerpo. La niña era joven, debía tener unos 16. El rostro aún hinchado, la piel azulada, un caso triste pero común. Río traicionero, lleno de piedras, corriente fuerte.
La madre lloraba en un rincón y el padre solo miraba hacia la nada. Hice mi trabajo con calma, lo más respetuoso que pude. Cuando terminé ya era casi de noche. La gente comenzó a llegar para el velorio. No suelo quedarme después de terminar, pero ese día algo me hizo demorar. Tomé un café negro ofrecido por la abuela de la niña. Me senté un poco en el banco de la placita, ahí enfrente del galpón, y esperé que pasara el tiempo. El cielo comenzó a cambiar, poniéndose medio lila, medio rojizo, y el ruido de los grillos comenzó a apoderarse. Fue entonces que vi allá enfrente de la plaza, en la parte de arriba, había un hombre sentado solo de espaldas en un banco viejo de cemento. En el momento, mi estómago se revolvió. Conocía esa manera de sentarse, esa postura, el brazo cruzado en la rodilla, la curva del cuello. Había trabajado en ese cuerpo una semana antes, había cerrado esos ojos, pero ahí estaba sentado, vivo, respirando. Me levanté despacio, tratando de convencerme de que era impresión, que debía ser un pariente, alguien parecido. Pero en el fondo yo sabía. Me acerqué más, unos 5 metros detrás de él. No dije nada, no respiré alto, solo miré y él se volteó despacio. Cuando se volteó, me miró directamente a los ojos y entonces sonrió. La misma sonrisa que yo había cosido en su rostro, el mismo diseño con la esquina de la boca más alta del lado derecho, la misma simetría que no existía en vida. Me congelé. El aire no entraba. El ruido de la plaza desapareció. Era como si todo se hubiera desconectado y solo quedara ese hombre y el silencio entre nosotros dos. Él no dijo nada, ni yo. Solo se quedó ahí mirándome como quien reconoce no a la persona sino la obra, mi obra. Cuando recobré el aliento, parpadeé y él ya no estaba más ahí. Miré a los lados, nada, nadie. Le pregunté a un señor que estaba más adelante, sentado con un nietecito en el regazo. Vio al hombre que estaba aquí en el banco hace poco. Él me miró con una expresión confusa y respondió: ¿Qué hombre? Volví a casa ese día, sin encender la radio del carro, sin parar en la gasolinera, sin comer nada, solo el sonido de la camioneta y de mi cabeza. Días después, traté de encontrar a Marlene, preguntarle si tenía algún pariente que pudiera haber venido al velorio, pero me dijeron que se había ido poco después del entierro. Vendió la casa, desapareció de la ciudad. Nadie supo decir para dónde, nadie más hablaba del marido. Era como si él nunca hubiera existido. Pero yo sé lo que vi y sé lo que hice. Hay cosas que no caben en las palabras. Hay trabajos que no terminan cuando cierras el ataúd. Hay belleza que no es para nacer. Hice mi oficio como siempre, pero ese día creo que le di forma a algo que no debía tener forma. Tal vez él nunca había sido ese hombre en vida. Tal vez murió como uno y volvió como el otro. Y tal vez, solo tal vez, el rostro que preparé con tanto cuidado haya sido el primero verdadero. Uno aprende a esconder lo que vio, lo que encontró, lo que podría haber dicho. El muerto no se queja. Pero a veces pienso que ciertas bellezas solo nacen después de la muerte y que nosotros, sin saber, podemos estar creando algo que debía continuar apagado. Trabajamos para dar descanso, pero de vez en cuando parece que nos están usando para borrar lo que quedó. Nunca fui de contar las cosas que pasan aquí en la funeraria. Primero, que nadie quiere oír, ¿no? Segundo, que hay cosas que es mejor que se queden donde están. Pero este caso aquí, este se quedó. Fue un sábado por la tarde. Ya había terminado un servicio por la mañana. Estaba casi arreglando todo para irme cuando llegó una mujer directo del hospital. Vino en una furgoneta funeraria tercerizada, esa que toma los casos de fuera de otra ciudad. El nombre que venía en el certificado era María Clara de Andrade. Estaba todo correcto en el papel.
Certificado provisorio de óbito regularizado, sepultamiento programado para el domingo, 9 de la mañana. Solo que no había nadie acompañando, ningún familiar, ningún amigo, nadie. Ahí ya me dio esa señalita de alerta. No es común eso por aquí. La ciudad es pequeña, los alrededores también. Siempre hay alguien que conoce al muerto, pero esta vez nada. Fui a abrir la bolsa mortuoria. Lo primero que me llamó la atención fue el maquillaje. Base demasiado clara, labial rojo fuerte, bien marcado, sombra oscura. Estaba toda maquillada, pero no era maquillaje de velorio, era de, no sé, fiesta, show. Y mira que había venido directo del hospital. ¿Cómo es que alguien sale del hospital de esa manera? No cuadraba. Ahí tomé la ropa que mandaron para vestir en el ataúd. Un vestido blanco, largo, con encaje en el busto, un tacón alto dorado y una gargantilla de piedra grande. Aquello ahí parecía ropa de graduación o casamiento. No era ropa de entierro y mucho menos de hospital. Aquello no tenía ningún sentido. Pero seguimos el protocolo. Lo que mandan lo hacemos. Aun con ese sentimiento de que algo estaba mal, el cuerpo de ella estaba limpísimo, depilada, perfumada, olor a lavanda, ningún rasguño, ninguna herida, nada. Solo unas marquitas discretas en el brazo, tipo de aguja o suero. Pero lo que me llamó la atención fue la rigidez. Parecía que el cuerpo había sido movido varias veces, tipo, no era la rigidez común, como si alguien hubiera cambiado la posición de ella después de que el cuerpo ya estaba endureciendo. Eso no es normal. Tampoco vino ningún documento personal, ni cédula, ni CPF, nada. Solo el nombre escrito en el certificado y una ficha de la funeraria tercerizada. Solo eso. Me quedé pensando, ¿y si no es su nombre? ¿Si inventaron ese nombre ahí solo para enterrar? Porque documento con foto no había y nadie llamó preguntando nada, ni para saber si llegó, ni si estaba todo bien. Nadie apareció. El maquillaje horas después ya estaba diferente. Cuando fui a revisar el ataúd por la noche, antes de cerrar, vi que se había corrido cerca del ojo, pero no parecía sudor ni lágrima. Parecía como si alguien hubiera limpiado y tratado de rehacer solo la esquina de los ojos. Juro que no fui yo. Nadie tocó ahí, y eso no pasa solo. Ya a esa hora comencé a inquietarme. Parecía que me estaban usando para algo que yo no entendía, como si fuera solo una pieza en medio de un plan de otra persona. Y me quedaba mirándola, y no parecía que estuviera en paz. ¿Sabes? Sé que esto parece tontería, pero parecía que estaba vestida de una manera que no era para ella, como si fuera una actuación, como si quisieran mostrar una cosa pero esconder otra. Y nadie apareció hasta el fin del día, solo dejaron el cuerpo, mandaron la ropa, programaron el entierro y desaparecieron. Esa noche, antes de irme, fui hasta la sala de preparación. La miré por última vez. El ataúd ya estaba listo, solo iba a cerrar el domingo bien temprano, antes del entierro, y ella estaba ahí con ese vestido blanco brillando debajo de la luz fría, y me quedé parado ahí unos minutos, con una sensación de que todo aquello estaba mal. El domingo. Ahí fue que las cosas empeoraron definitivamente. Domingo por la mañana llegué bien temprano a la funeraria. El entierro era a las 9 y me gusta revisar todo antes. Llegué antes incluso que el sepulturero. La calle aún estaba vacía, ese frío de ciudad pequeña, ¿sabes? Humedad aún en las paredes. Fui directo a la sala del velorio. La mujer aún estaba ahí en el mismo ataúd, pero algo me molestó de entrada. El maquillaje estaba un poco diferente de nuevo, como si hubieran pasado polvo por encima durante la madrugada. Juro que dejé todo del modo correcto y nadie debía haber tocado. Poco antes de que abriera el velorio, llegaron dos, un hombre de unos 50, calvo, camisa cerrada hasta el cuello, y una señora que parecía mayor.
con pañuelo en la cabeza, rostro abatido. Dijeron que eran de la familia. La mujer ni miró hacia el ataúd. Solo preguntó cuánto tiempo faltaba para el entierro. Me pareció extraño. Siempre hay un momento de mirar, de despedirse, aunque sea de lejos. Ahí el hombre habló que quería cambiar la ropa de ella. Le dije que ya no se podía. A esa altura no es recomendable tocar. Ya estaba todo cerrado, velorio a punto de comenzar, y no había más otra pieza de ropa ahí. Pero él insistió, dijo así, con la voz medio trabada. Ella no debía estar con esa ropa, eso es humillación. La mujer que estaba con él habló bajito, sin ni levantar la mirada. Deja, ya no tiene remedio. Se hizo un silencio. No sabía qué responder. Me dieron ganas de preguntar quién había mandado esa ropa, quién la había maquillado de esa manera, pero no pregunté. Parecía que todo aquello era parte de algo que yo no debía saber. El velorio fue rápido. No apareció nadie más, ningún amigo, ni un vecino, solo ellos dos. Y aún así parecían querer salir de ahí lo más rápido posible. Apenas se quedaron 15 minutos después del entierro. El sepulturero me contó que la tumba había sido comprada esa madrugada por transferencia bancaria, nombre de otro estado, y el cuerpo, a pesar de haber venido del hospital, fue registrado aquí, enterrado aquí, como si tuviera raíces aquí, pero no las tenía. Cuando fui a guardar los materiales de la sala, noté otra cosa. El vestido blanco, ese que ella usaba cuando llegó del hospital, ya no estaba en la canasta donde lo dejé. Siempre guardamos la ropa original, aunque esté sucia, la empacamos, anotamos, pero no estaba ahí, ni en la basura, ni en la lavandería. Busqué en la canasta, en las bolsas, nada, como si alguien se lo hubiera llevado, y nadie podía haber entrado ahí. Solo si hubiera vuelto de madrugada, forzado algo, no sé. O tal vez ni eso. Tal vez alguien que estaba ahí se lo llevó sin pedir. Y ahí me dio una cosa mala, porque pensé, ¿y si esa ropa blanca era la única pista de quién era ella de verdad? El vestido del entierro parecía una fantasía, pero ese otro era de ella y desapareció. Al final de cuentas, nunca supe quién era esa mujer. Si el nombre era realmente María Clara, si vivía aquí cerca o fue traída para acá a propósito. Nunca más escuché hablar del caso. Nadie llamó después. Ningún certificado final llegó. Nada. Solo sé que ese domingo preparé un cuerpo para volverse nadie. Creo que no era un homenaje, ni un descuido. Fue otra cosa. Y no sé explicar bien qué me pesa más, si fue ver un cuerpo ser vestido con lo que no era suyo, o si fue darme cuenta de que hubo gente haciendo de todo para que ella nunca fuera recordada, del modo que realmente fue. Preparamos cuerpos para el descanso, pero a veces lo que preparan es el olvido. Ya me acostumbré a muchas cosas en este trabajo. Hay días que tratamos con 3, 4 cuerpos. Gente joven, gente vieja, gente que partió durmiendo y gente que se fue peleando con la vida. Pero hay cosas que vuelven. Hay nombres que nunca olvidamos. El nombre de él estaba en la ficha del hospital. José Eustaquio, 62 años, infarto fulminante, encaminado a la funeraria con el cuerpo aún caliente. Y recuerdo que me quedé parada unos segundos ahí sosteniendo la ficha como si fuera más pesada de lo que era. Porque ese nombre ya lo había escuchado de la boca de un hijo que conocí en la adolescencia, un hijo que me dijo años atrás, si ese hombre muere mañana, dejo el ataúd cerrado. Ni muerto quiero mirar la cara de él. Ese hijo era Mateus. En esa época éramos solo amigos, pero él confiaba en mí. Me contó unas cosas pesadas que había vivido. Habló de los gritos, de los golpes, de las puertas cerradas con llave, y me habló con tanta certeza que nunca más pisaría el mismo cuarto que el padre, que yo le creí. Creí que nunca pisaría, pero ahora estaba ahí, su padre muerto, y el cuerpo estaba conmigo.
Llegó al final de la tarde medio sudado aún viniendo del hospital. Dijeron que había muerto solo en una choza y el cuerpo se quedó ahí hasta que algún vecino sintió el olor y llamó al rescate. Cuando quitamos la sábana, no era solo el calor lo que había dejado su rostro de esa manera. Era un rostro duro, contraído, como si hubiera muerto discutiendo con alguien, como si aún estuviera peleando con el mundo, aún en la última respiración. Y yo, que ya maquillé gente que murió en paz, gente que murió llorando, gente que murió pidiendo socorro, ahí vi a un hombre que murió con rabia, con la boca aún trabada de odio. La espalda tenía marcas antiguas, pero visibles, cortes cicatrizados, algunos torcidos, como si hubieran sanado como pudieron. Y en el prontuario del hospital estaba el resto de la historia: alcoholismo crónico, 2 brotes psiquiátricos, abandono familiar. Era el retrato de alguien que pasó la vida entera sin curarse de sí mismo, y tal vez por eso hizo tanto estrago en los otros. Solo que lo que me llamó la atención fue la nota pegada en la carpeta de la funeraria. Estaba escrito así: a pedido del hijo, el rostro debe ser suavizado al máximo. Él quiere ver al padre como si estuviera en paz. En el momento paré porque sabía lo que aquello significaba. Sabía que Mateus había pedido aquello. Él quería mirar al padre por última vez, pero quería ver otra versión del padre, una que tal vez nunca había conocido. Nosotros como tanatopraxistas estamos acostumbrados a maquillar la paz, poner una expresión tranquila en un rostro que sufrió, que fue golpeado, que fue aplastado por un accidente, por una enfermedad, por un final difícil. Pero ahí no era solo el final lo que había sido difícil, toda la vida fue. Y quien me estaba pidiendo maquillar era justamente quien había recibido los golpes. Mateus quería ver al padre en paz. Pero era para perdonar, era para quitarse una culpa de encima, o era solo para estar seguro, porque el rostro de ese hombre no tenía ninguna paz. Lavé su rostro con calma, hice las higienizaciones, los rellenos, todo dentro de lo técnico. Pero me quedé parada frente a ese rostro por largos minutos, pensando demasiado, porque el rostro de él contaba toda la historia. Y me preguntaba, ¿será correcto esconder esto? ¿Debo borrar las marcas del hombre que fue solo para dejarlo más bonito para quien se quedó? Y lo peor, sabía que Mateus iba a venir, iba a entrar por esa puerta y quedar cara a cara con el padre. El mismo padre que juró nunca más ver, y ahora yo era el canal para que eso pasara. Al final de cuentas, decidí no inventar nada. Hice lo básico. Limpié, higienicé, rellené los hundimientos, escondí lo que podía esconder sin distorsionar, pero no suavicé sus ojos, ni la boca, que aún parecía guardar una maldición. Quedó como estaba y sabía que aquello podía salir mal. Hay familias que no quieren saber la verdad. Quieren ver un ángel dentro del ataúd, quieren salir del velorio creyendo que todo fue bonito al final. Pero esta vez sentía que no era eso lo que el hijo quería. El día del velorio no iba a quedarme ahí, pero me quedé. Me quedé en un rinconcito medio lejos, fingiendo que estaba organizando unas flores, pero con el ojo en la puerta. Y él entró. Mateus. Ahora un hombre hecho, pero con la misma cara de quien carga el peso de una infancia que no terminó. No vino con nadie, ni traje usaba. Estaba de camiseta gris, pantalón de mezclilla y un paso arrastrado. Parecía que cada metro hasta el ataúd pesaba más que todo el cuerpo. Cuando llegó cerca, no tocó al padre. Solo miró, se quedó unos 20-30 segundos, parado ahí sin parpadear, sin moverse. No lloró, no tembló, solo habló bajo, casi en un susurro, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Era así mismo como se quedaba después de golpear. Aquello me atravesó de una manera que nunca voy a poder explicar.
No era rabia en su voz, no era perdón, no era nostalgia, era solo constatación, como si estuviera mirando hacia su propia memoria, como si el rostro muerto del padre fuera el espejo de todo lo que quedó atrapado allá atrás, en un cuarto cerrado, en un grito tragado, en un domingo cualquiera que nunca tuvo fin. Y se quedó ahí un tiempo más, no dijo más nada, no tocó, no se arrodilló. No pidió disculpas, solo miró y después dio la espalda y se fue. Ni esperó cerrar el ataúd. Esa noche me quedé sola en la sala de tanatopraxia. Apagué la luz temprano, pero seguí ahí sentada pensando en cuántas veces ya vi gente llorando encima de cuerpos que ignoró toda la vida, pensando en tanta mentira bonita que le pasamos en la cara a los otros antes de cerrar la tapa. Y ese día, por primera vez, sentí que no maquillé un cuerpo. Entregué un recuerdo crudo, duro, pero real. Tal vez era eso lo que Mateus quería. No un perdón, no una oportunidad de despedirse, sino la prueba de que no estaba loco, de que todo aquello que había pasado estaba realmente en el rostro del padre, aún después de la muerte. Hay gente que dice que el luto es una forma de reencuentro, que la muerte junta, que el entierro trae paz, pero hay historias que terminan quebradas, que terminan del modo que vivieron. Ese velorio no fue de reconciliación, fue solo un final. Y está bien, hay cuerpos que no necesitamos maquillar. Hay dolores que no necesitan maquillaje. Hay hijos que no quieren ver al padre en paz, quieren ver al padre como era de verdad, aunque sea solo para estar seguros. Y fue eso lo que entregué. No un rostro bonito, sino un rostro que decía todo. Aún recuerdo ese rostro no porque era aterrador, sino porque fue el primero que tuve el valor de no mentir a nadie, ni a mí mismo.